Estás escuchando SimDraft, el podcast número 1 del Sim Racing. Semana a semana les traeremos las últimas noticias de los torneos, productos y por supuesto cómo iniciar y perseguir esos valiosos segundos, junto con mucha más información de nuestro mundo. Si sos un Sim Racer, este es el podcast que habías estado esperando. Yo soy Yanka, bienvenido. Eso más, bienvenidos a SimDraft, el mejor podcast de Sim Racing que ustedes pueden haber conocido y conocerán. Más, hoy vamos a hablar acerca de cómo crear setups para vehículos en poco tiempo. Esto es un poco conflictivo, pero vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a ir como por de lo más básico, o yo les voy a compartir más que todo mi proceso en cómo los hago en 2 horitas. Así que bueno, para la gente que quiera empezar a trabajar en esto, lo de los setups y tenga poco tiempo, este es el video para ustedes. Pero antes vamos a entrar a la jornada de carreras de esta semana, porque esta fue la fecha número 3 del torneo de Raccoon Racing, que se llevó a cabo este lunes 15 de septiembre en el circuito de Montreal. En la Pro quedaron así. Jan Salas quedó en la... ¡Wow! Yo quedé en la primera posición, seguido de Manzanita, y en el tercero vemos a Alberto Mena, así es, así que Beto, un abrazote, felicidades por ese podio. Mientras tanto, en la amateur fue Devinder el que se llevó la primera posición, seguido de el salvadoreño Sebastián Carbaire y de tercer lugar Juan Luis Herrera. Entonces, bueno, se empieza a poner bonita, se empieza a poner picante lo que es la amateur, y nos vamos a seguir en Detroit la próxima semana, el lunes 22 de septiembre. Lo que fue la Mazda Cup de Alfa Motorsports, ya al fin tenemos la exclusiva de cómo quedó el campeonato. Entonces vamos a ir aquí, se las tengo preparadísimas. El campeón fue Josué Pérez, que quedó con 454 puntos. Solamente unos 8 puntos abajo de él quedó Emanuel Ramírez y Daniel Vega cerrando el podio en la tercera posición. Otros pilotos que quedaron acá fueron Anselmo, que quedó en la cuarta, Yusef Arias, que quedó en la quinta, así que felicidades a Yusef, es un nuevo piloto y se le ve que tiene gran potencial. Esteban Grant, que siempre estuvo ahí peleándola, Brandon Lee en la séptima, Lucas Villalobos en la octava, Joel Bonilla en la novena, Joe Fallas en la décima, Oscar Herrera se queda onceavo, Ronnie Matamoros en la 12, 13 es para Diego Arias, la 14 es para Ethan Chavarría y la 15 es para César Redondo, y creo que ahí hay un poquito más para abajo que Taylor les va a estar compartiendo pues en un par de horas después de que salga este episodio. Así que yo quisiera nada más decirle primero que todo muchas gracias a la gente de Alpha Sim Racing por regalarnos este torneo, que siento que es una muy buena palanca para que muchos pilotos amateurs pues se puedan llegar y puedan saborear las mieles de la victoria y lo que es competir en una comunidad. Entonces muchísimas gracias de verdad a ellos por dar esta plataforma para todos los pilotos y competir. Y esta no es toda la información, también recordemos que está el campeonato pues pro, digamos la categoría pro, que bueno, ahí Taylor les va a contar cómo estuvo eso y cuáles van a ser los premios, porque yo creo que dan premios para eso. Así que a todos estos pilotos, la verdad es que un gran abrazo, muchísimas gracias por participar y esperemos que haya una segunda temporada. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya venimos con el temazo del día de hoy. ¿Andas buscando la siguiente mejora para tu simulador? Visita modincr.com y encuentra desde botoneras a nuestro DDU, un dash con pantalla y 32 luces LED que te darán toda la información de la carrera. Puedes montarlo en Moza, Fanatec, Semicube o cualquier otra base. Lo que andes buscando en modincr.com. Bueno, hacer setups no es algo fácil. Para nada es algo sencillo o algo que se considere como, esto yo lo hago en 10 minuticos y lo hago no. O sea, yo siento que esto es otra faceta del sim racing a la cual muchos pueden llegar a encantarles y otros pueden llegar al punto de odiarle y decir, quiero que me quiten esta vara, nada más todos corramos igual y listo, porque yo lo que quiero es como igualdad y todo eso. Pero en el mundo de los motores hay muchas cosas que no son
iguales. Y empezando con lo de los setups y el tiempo que uno le dedique y la habilidad que uno pueda llegar a desarrollar gracias a esto, son cosas que solamente con el tiempo, la práctica y de todo, pues la gente se va a llegar a ser bastante buena con eso, y por también la falta de tiempo y demás, la gente pues no va a triunfar tanto en esto y lo va pues a odiar un poquito más. Pero el video de hoy es precisamente para esa gente que no tiene muchísimo tiempo para dedicarle a, bueno, yo no voy a pasarme 6 horas, 2 días haciendo un setup solamente para una carrera en la cual, pues es cierto, es una carrera en la cual pues te pueden chocar en la primera curva y quedas viendo para atrás, y todo ese tiempo que le dedicaste a hacer el setup y toda la cosa, pues es un poquito pues ahuevado, ¿verdad? Por ese hecho, más cuando hay gente, no voy a decir nombres, pero hay algunos torneos donde no ponen fast repair y todo, entonces pues bueno, el setup que vos trabajaste en hacer toda la semana, no importa si le metiste 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 2 días, pues se va a la basura porque al final de cuentas no lo puedes usar. Pero bueno, sin decir nombres, va, al que le cae el guante. Bueno, la cosa entonces es lo que vamos a hablar ahorita va a ser de los setups y esto solamente con mi experiencia. Yo le voy a decir de una vez, o sea, iniciando, que yo no soy ningún experto. O sea, yo de setups sé muy básico, porque en competiciones, que es de la plataforma de la que yo vengo, pues los setups eran algo del día a día. No habían setups básicos, no había bloqueo de setups, o sea, en todas las carreras, por cual mínima que sea, usted tenía que tener un setup para su carro, y entonces, bueno, a veces uno le tocaba, pues sí, tocar algunas cosas, pero siento que en competición era un poquito más fácil, porque usted sabía, eran pocas las opciones, usted sabía qué hacía cada una más o menos para comportarse en lo que usted quisiera, digamos, o para enfocarse en lo que usted quisiera modificar ahí. Ahora, iRacing, bueno, primero que todo, pues muy bonita la interfaz y todo el asunto. Lástima que no me deja hacer la parte esta más grande, entonces pues bueno, yo la tuve que hacer explotada en la pantalla. Si lo están viendo en video, pues ahí está en pantalla explotado. Entonces vamos a ver, lo primero que a mí me gusta hacer es, por ejemplo, vamos a irnos al circuito de Gillespie, que es el que vamos a estudiar hoy, porque era el que estaba viendo pues yo la semana pasada, básicamente. O sea, ese era el que estaba viendo. Vamos a ver si le podemos ver la imagen. Ajá, aquí está, más o menos. Eso ahí. Ahí se ve más o menos bien. Sí. Ahí está cachete. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es entrar en el circuito o verlo en una imagen o así y empezar a ver qué tipo de curvas nos ofrece el circuito. Si son curvas de mucha velocidad, son curvas de mediana velocidad, o si son curvas de baja velocidad. En específico, en el circuito del GP de Montreal, vamos a llamarlo, ¿verdad? Porque Gilles Villeneuve es complicado para mí, más que no manejo pues le parle francés ni nada de eso. Entonces, yo me topé con que en este particular, pues el circuito tenía muchas curvas de baja velocidad, de baja o mediana, es decir, digamos curva 1, curva 2, que son básicamente una chicana, son de baja velocidad. La curva 2, digamos, llegando a curva 3, eso que es como cuando se empieza a recuperar la curva 2, esa es una curva de mediana velocidad, ¿verdad? Entonces vamos de muy baja velocidad a media velocidad, llegamos al T3, que es T3 y T4, pues es como complicadilla, hay que frenar bastante porque si no se sigue recto en el pasto, entonces es una de mediana, y saltamos a la 5, que esa sí es una curva bastante rápida, pero nos tenemos que topar con una frenada muy temprana, porque la 6 y la 7 es una curva otra vez de baja velocidad. Volvemos a meterle al gas hasta el fondo hasta que llegamos a T8 y T9. T8 y T9 son una curva igual de mediana velocidad para llegar hasta la décima, que la décima es de muy baja velocidad, porque eso es un hairpin, ¿verdad? Después de eso ya cruzamos a la 11, que prácticamente no es una curva, la 12 tampoco, y ya llegamos a el Wall of Champions, ¿verdad? A la pared esta que está ahí, que es otra chicana, que bueno, entonces esa es de baja velocidad. Entonces, como lo podemos ver, uno tiene que empezar por ahí, o por lo menos eso es lo que yo hago. Yo empiezo por ahí, yo veo, ok, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que todo esto me está diciendo? Muy bien.
Todo esto me está diciendo, y esto lo voy a hacer con los carros de GPT, con los prototipos, porque son los carros que, bueno, por el momento yo estoy corriendo. Entonces yo lo que veo acá es que, bueno, aquí hay que hacer algo bien, y es la frenada, porque la frenada se va a utilizar muchísimo durante la pista. Entonces yo lo que hago primero es claramente entrar a los setups a los setups de iRacing y seleccionar el Fixed, ¿verdad? ¿Por qué no me gusta seleccionar el High Downforce o el Low Downforce o así? Porque yo quiero esto personalizarlo a como yo lo vaya sintiendo. Y la más balanceada de todos los setups es el Fixed. El Fixed es un setup que no es muy rápido, pero tampoco es muy lento, es bastante balanceado. Y a final de cuentas, algo que nos tiene que quedar claro es que un setup no nos hace a nosotros, no va a ser el carro más rápido, sino que lo va a hacer un poquito más fácil de controlar, haciéndonos a nosotros, con esa confianza que le ganamos al carro, pues hacernos muchísimo más rápidos o más constantes durante toda la carrera, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante, y eso hay que subrayarlo con Pilot. Bueno. Ok, entonces, bueno, eso, la verdad es que eso hay que subrayarlo. Hay que hacer una diferencia en que, bueno, porque yo llegue y cargue un setup que diga que es un setup de Aliens o lo que sea, a mí no me va a hacer más rápido, porque tal vez yo no me siento tan a gusto llevándolo tan al límite, digamos, con un carro tan al límite, y entonces yo al final lo que puedo hacer más bien es comprometer esa confianza que el setup me tenía que generar, y más bien decir, yo no sirvo para este carro, o yo no sirvo para esta pista, o yo no sirvo inclusive hasta para esto del sim racing, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí hay que poner ese punto bastante claro. La idea del setup y la idea para que eso exista es para que usted se sienta un poquito más cómodo. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer este setup un poco más cómodo? Bueno, lo primero es viendo la pista. ¿Qué pista vamos a correr? ¿Qué tipo de curvas tiene? Ok, una vez que ya analizamos eso, salimos con el carro, cargamos el setup de Fixed y salimos con el carro. ¿Por qué queremos salir con el carro? Porque nosotros queremos hacernos una idea de cómo se presenta ese auto en esa pista con el setup de Fixed, con el setup más balanceado. Una vez que nosotros hacemos eso, aquí viene una parte complicada, porque ya ahora la mayoría de los carros tienen la actualización de las llantas, GT4, GT3, GTPs, o sea, todos ya sus carros tienen la vaina esta de las llantas. Entonces vos no puedes llegar y tomar la primera vuelta y decir, bueno, que ya hice una vuelta y así como es, no. O sea, y esto es donde el tiempo que nosotros vamos a ocupar, personalmente yo lo que me tomo son las 2 horas de la práctica que usualmente hace la gente de Raccoon. Esas me las tomo, pues yo las aprovecho bastante porque son las únicas 2 horas que yo le puedo meter a la práctica para la carrera. ¿Y qué hago durante esas 2 horas? No le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas las 2 horas, sino que estoy trabajando en el setup. Por eso yo entro y salgo y entro y salgo y entro y salgo, y a veces entro y pasan 10 minutos y después salgo. Y entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, eso es lo que vamos a ir viendo ahorita más o menos, claramente pues sin yo manejar, ¿verdad? Porque estoy aquí pues grabándoles el episodio. Entonces, bueno, lo primero que yo hago es llegar y salir. Una vez que salgo, yo procuro dar unas 6 vueltas. ¿Por qué 6 vueltas? Bueno, primero que todo porque el prototipo dura un poquito más calentando las llantas. Entonces yo siento que el carro empieza a agarrar por ahí de la tercera vuelta, ya empieza a agarrarse bastante, ya se empieza a ver un poquito más del pace que tiene el carro. Pero sin embargo, en esa primera y segunda vuelta, lo que hago es practicar yo mismo lo que son el inicio de las carreras, a entender de que no puedo darle al 100% y ver en los puntos donde el carro se le empieza a zafar la parte trasera, ya sea porque me quiera coletear o alguna cosa, o no estoy agarrando una curva. Entonces todo eso es aprendizaje, todo eso es entender, porque todo eso lo vamos a utilizar en la primera vuelta de la carrera o en la primera vuelta de la quali, porque no queremos de chocar durante ninguna de esas, porque bueno, nos va a comprometer el resto de esa sesión. Entonces, bueno, salimos en esas primeras dos vueltas. Entonces nosotros vemos patrones de cómo el carro se funciona y demás, y cuando ya vamos por la tercera vuelta, ok, ya empezamos a majarlo, ya vemos a ver qué pasa, pum pum, ok, mira que el carro no me frena aquí, que cuando yo hago a volantear el vehículo, tengo mucho understeer, tengo mucho subviraje, es decir, el carro no gira lo que yo quisiera. Entonces empezamos por ahí, yo empiezo por ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Muy bien, yo entro al setup, a este que ustedes están viendo en pantalla, y yo me voy aquí a donde dice Brakes o Drive Unit, ¿verdad? Aquí donde dicen
los frenos, básicamente. Y entonces, lo primero que yo hago es, para yo entender de que este es mi setup, yo le cambio aquí el colorcito del headlight. Y eso es cuando que se pone. Pero eso es solamente para yo saber, digamos que yo este setup ya lo estoy modificando, ¿verdad? Entonces cuando yo llego y entro otra vez, porque a veces me pasa que el juego se me cierra y cuando lo vuelvo a abrir, tengo un setup abierto, entonces no sé cuál es, si es el fixed o si no, entonces pues bueno, ya ahí me doy cuenta. Entonces eso es un pequeño tip ahí. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hago con los frenos? Lo primero que hago con los frenos es, mientras voy manejando, antes de entrar a los boxes, voy moviendo el brake bias. Yo tengo una forma particular de manejar, donde me gusta que el carro tenga mucho sobregiro en la parte de adelante. Entonces a mí me parece muy cómodo y tengo problemas al frenar que me bloquean las llantas de atrás. Entonces, ¿cómo hago yo para que eso no me pase? Muy bien, lo que hago es mover el brake bias hacia adelante. Entonces, con un botoncito, eso se puede hacer mientras uno va girando, esa es la ventaja. Entonces, durante la tercera, cuarta vuelta, cuando ya estoy empezando a ver que mi carro no está girando lo que yo quiero, entonces empiezo a tirar más el brake bias adelante. No mucho, 2 clics, ¿verdad? Y doy varias curvas y yo veo, ok, no, se ocupa otros dos más. Por lo general, eso es lo que necesito. Máximo son 5 clics para arriba o para abajo, pero no muchísimo más de eso, porque si no el carro se empieza a desbalancear y ahí entramos en territorio complicado que yo todavía no sé cómo sacar. Digamos, cuando un carro ya lo he llevado muy muy lejos en el setup y algo se empieza a joder, yo tengo que empezar de nuevo con las cosillas más o menos que yo ya he ido probando, porque pues a veces a uno se le va la mano y bueno, ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces, lo primero que yo hago es empezar a ver lo del brake bias. Pero lo del brake bias a veces no es suficiente y yo no quiero pasarme más de esos 5 clics que yo ya le di. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy y me meto aquí a los specs del frenado y lo primero que viene aquí son el tipo de compuesto de las fibras de freno, ¿verdad? En el caso de estos vehículos, ellas tienen bajas, medias y altas. El setup de fixed por lo general siempre nos va a mostrar el medio. ¿Qué es el medio? El medio son unos compuestos donde vos apretas el carro y los frenos no se calientan tanto, frenan decentemente y listo. Pero a veces usted puede abusar un poquito de esto y utilizar el high. ¿Cuándo se utiliza el high? El high acá te utiliza, de hecho aquí te lo tira como en un globito. Déjame ver si lo puedo como modificar acá en el mismo. Muy bien, aquí ya podemos ver más o menos. Entonces, si nosotros nos metemos aquí y aquí abajo de mi cara, va a aparecer qué es lo que hace. Básicamente, si nosotros le ponemos la fuerza del frenado o el compuesto de frenado en alto, lo que va a hacer es que va a frenar muchísimo más agresivo, ¿verdad? Entonces, esto nos puede provocar a nosotros bloquear los frenos más rápido, pero también nos provocan tener una mejor frenada. Entonces, por ejemplo, si yo sentía que mi carro, en el punto de frenado que yo estaba, digamos, en el punto de frenado donde yo me sentía como frenar el carro, simplemente la distancia de ahí a llegar al carro a que se detuviera no es suficiente, como me estaba pasando en este caso de este circuito. Me estaba pasando en T6 y me estaba pasando en T10, que T10 es el hairpin y el T6 es como la que viene después de la única curva rápida que tiene el circuito. Ahí no me estaba frenando donde yo quería. Entonces, si yo le pongo unos compuestos high, el carro me va a frenar muchísimo más efectivo. Entonces, eso es lo primero que yo hago y yo salgo a pista, ¿ok? Ya con esos dos cambios, yo más o menos voy viendo a ver cómo va la frenada, porque ya le moví el brake bias y ya le puse los frenos los high. Y entonces, pues eso me funciona. Si yo veo que aún así me está dando un poquito de problemas, hay una vaina acá que se llama el diferencial de atrás. Este diferencial que se llama coast drive y ramp ángulos, esto lo que hace es, de alguna manera, cuando usted hace los cambios o cuando usted está haciendo la desaceleración del vehículo, esto es lo que hace que su caja le ayude a frenar, que es lo que se llama como frenado de motor. Entonces, esto lo hace más suave o más duro.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, si entonces yo empiezo a bajar los cambios y yo quiero que esos cambios me bajan un poco más la velocidad, entonces yo puedo llegar a tirarlo aquí al intermedio. El más básico nos va a tirar 40-65, que eso lo que quiere decir es que 65, el número de atrás es creo que el número de atrás es al momento de frenar y el número de adelante es al momento de acelerar, porque esta particularidad lo que nos hace es modificar ese tipo de engage que nos va a dar la fuente de potencia del vehículo. Entonces, por ejemplo, yo llego y si yo lo subo a 75, este MAE lo que va a hacer es... ok, ya lo consulté acá junto con mi compa, ¿verdad? Que ahorita se lo voy a presentar. Y sí, digamos, el drive es en el momento del throttle del acelerador, entre más arriba es menos agresivo en el acelerador y entre más bajo sea, pues es un poquito más agresivo. Es decir, cuando se le mete la pata, él va a tirar más potencia y así. Entonces, pues bueno, usted lo puede ver ahí. Pero el segundo es lo que es la potencia de la desaceleración con las marchas. Entonces yo usualmente lo que hago es que lo subo 1. Digamos, si estaba en 45-70, lo subo a 50-75, o si estaba en 40-65, entonces lo subo a 45-70. Y usualmente esto que ven acá, esto es lo que me ayuda a mí a frenar mejor. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque entre más usted pueda controlar la frenada del vehículo, más fácil va a poder usted girarlo y ponerlo en la posición para que su vehículo ya pueda hacer la avanzada. Es decir, que ya usted le pueda pegar el gas, que ya usted lo pueda... Pero entonces, la clave de hacer un carro rápido, digamos, por decirlo así, o hacerse usted un poquito más de confianza, es que usted tenga confianza en su frenada, o por lo menos ese es mi caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que yo estoy feliz con esto, adicionalmente yo lo único que le cambio es el aero del vehículo. Como ustedes pudieron ver en esta pista, tiene varias secciones donde son muy largas, lo que es, digamos, la recta de atrás, que es entre la 11 y la 13, y después la primera, después por cuando se pasa por la bandera de cuadros, pues esa es otra recta, de la 2 a la 3 hay otra recta, de la 7 a la 8 hay otra recta, de la 9 a la 10 hay otra recta, eso sucesivamente. Entonces este circuito particularmente lo que nos pide a nosotros es que el carro sea bastante rápido, que no tenga tanta resistencia aerodinámica, y el hecho de que las curvas sean de baja velocidad o de mediana velocidad nos ayuda un montón, porque cuando las curvas son de mediana velocidad o de muy baja velocidad, ellas no necesitan de que usted tenga tanto agarre en la parte de atrás, porque usted el carro prácticamente que lo está deteniendo, ¿verdad? Si fuera una pista como Monza, que tiene curvas de muy rápida velocidad, ¿verdad? Entonces aquí ya cambiaría un poquito la cosa. Bueno, Monza no, porque Monza también es de baja. Pero digamos Barcelona tiene unas curvas que son de alta velocidad y de menos velocidad y demás. Entonces en ese tipo usted se ocupa tener ese carro plantado hacia atrás, porque usted mientras está dándole velocidad al vehículo, su vehículo tiene la necesidad de todavía estar sentado en el suelo para que ese poder que usted está poniendo en las llantas no empiece a derrapar y su vehículo se salga de control. Por eso es que algunas veces hemos visto a personas de que donde llegan y están en una mitad de la curva y le dan gas, simplemente no tienen la carga aerodinámica suficiente para que ese vehículo se pegue al suelo, y lo que hace nada más es chillar las llantas y salir de la pista, y eso es un problema. Entonces yo acá dije, bueno, lo que yo ocupo acá es tener la menor, ¿verdad? Entonces yo llegué y dije, ¿cuál es el ángulo menor, ¿verdad? Porque entre menor el ángulo, menos resistencia al aire tenemos. Y entonces, bueno, el menos que nos deja aquí en este vehículo por lo menos es 12 grados. Entonces yo dije, ok, 12 grados. Pero yo no soy un alien, yo no puedo nada más controlar 12 grados. Entonces yo empiezo con 12 grados y me voy a dar otras vueltas, ¿verdad? Entonces ya le puse lo de los brakes, ya le había movido el brake bias, lo del throttle y esa vaina, y ahora ya voy con lo que son el aero. Entonces yo con el aero ya empiezo a ver, bueno, mira, en T1 me va bastante bien, en T6 no tanto,
y así, ¿verdad? Entonces ya yo digo, bueno, y no, T6 no está tan bien, T8, tengo que frenar un poquito más que los demás, pero en lo que es la recta de T11 y T13, sí estoy ganando por lo menos unos 3, 4 kilómetros más de velocidad que lo que agarraba antes. Entonces yo digo, bueno, ahí vale la pena, ahí, porque ahí es donde yo puedo llegar y hacer un adelanto más si tengo como si voy detrás de otro piloto y demás, entonces ya me puedo meter en el draft y demás. Entonces, bueno, yo digo, ok, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a empezar con eso. Ya empiezo a ver algunos problemitas más adelante después de la sesión, ya después de unas 7, 8 vueltas, porque las llantas se empiezan a degradar y entonces donde uno empieza a decir, pucha madre, tal vez 12 no sea la mejor opción. Entonces lo que terminé haciendo es yéndome por 13 grados, ¿verdad? Entonces yo estaba entre 13 y 14 grados. Yo dije, madre, si no llueve mucho, me voy con 14 porque la pista va a estar más seca. Pero voy a irme con 13 por ahora para ver cómo me va. Entonces, bien, yo ya tengo entonces, o ya podemos observar que lo que podemos controlar de una manera bastante fácil es la frenada y qué tanto aero queremos en el vehículo. Hay otras cosas ahí que se mueven, digamos que es como el aero calculator aquí, toda esta vaina, el downforce y todo eso, pero como yo hago cambios tan pequeños acá, lo que cambia es este número de abajo. Yo lo que son el ala de adelante, ¿verdad? Esa no la cambio yo, y lo que es esta vaina tampoco, eso tampoco lo cambio, porque yo dije, nada más la de arriba es suficiente para mí y hasta ahí llego. Ahora, una vez que yo estoy con eso, yo ya casi que tengo todo mi setup completo, ¿verdad? Entonces, hay ciertos puntos donde yo lo que quiero es que mi vehículo vaya mejor durante toda la carrera. ¿Y cómo hago yo para saber eso? Muy bien, lo que yo hago es, cuando yo fui a dar esas últimas 7 vueltas, ya con el ala baja, ya con el brake bias, ya con el freno, ya con todo eso, yo empecé a dar vueltas como si estuviera en una quali, es decir, empezaba a apretar bastante, no sé qué, tratar de mantenerme en los límites, tratar de no bloquear, porque esto es muy importante, y eso todo lo que nos da a nosotros es una huella de cómo el carro se comportó. ¿Y dónde vemos esa huella? Pues la vemos aquí en lo que son las llantas y el aero. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a decir cuáles fueron las últimas temperaturas de la llanta, y no solamente de la llanta, sino de la llanta al lado interno, externo y el lado de contacto con el tarmac. Entonces, bueno, eso es importante porque eso es como la manera del auto de decirnos a nosotros qué está pasando con mi suspensión. Si yo tengo mucha más temperatura afuera que adentro, entonces algo está pasando con el todo del carro, con el camber del auto, al momento de pasar por esta pista durante tantas veces. También podemos darnos una lectura de lo que son las temperaturas del vehículo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo en grados centígrados. Por ejemplo, ahorita mi llanta está en 46, claramente porque no ha salido. Pero a veces estas ya están 90, 100, ¿verdad? Hay unas que están 108 y demás. Entonces, cuando hay mucha variación entre el área externa y el área interna, por lo general hay que hacer toquecitos en lo que es el cambio de esas cosas. Pero yo no soy muy sabiondo en esas partes. Entonces yo digo, bueno, ahora que le cambio a lo que es el chasis, ¿verdad? A lo que es todo esta vara, porque todo esto está muy complicado. Yo todo esto no lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy con mi amiguito, el ChatGPT. Porque más ChatGPT, se han dicho muchas cosas y todo, pero para esta vaina, o sea, está bastante bien. Y hay que ser bastante inteligente también, porque yo no tengo la versión premium de ChatGPT. Entonces yo lo que hago es que yo agarro y hago un pantallazo de esto, ¿verdad? Yo llego y pum, pantallazo, plas, con esto, pum. En la parte de arriba y la parte de abajo, pero no mando 2 fotos porque según el ChatGPT, pues eso te toma más tokens y demás. Entonces hago un pantallazo, lo pongo en Paint, hago el otro pantallazo, lo pongo en Paint, los acomodo y otra vez le hago un pantallazo a todo junto de Paint y se lo pego a ChatGPT. Le digo, esta es la cosa. Ahorita mis llantas están así y yo se las escribo, ¿verdad? Entonces la izquierda delantera tiene estas temperaturas, tal interna, tal del medio, tal externa, y así se lo hago para las 4 ruedas. Estas son las cosas que y le mando el pantallazo. Este es el pantallazo de lo que es la suspensión
Y si yo tengo algo adicional ahí, como por ejemplo, al momento de yo salir de una curva, el vehículo no se planta bien, es algo que yo le puedo llegar y decir. Y entonces, durante ese prompt que yo le estoy metiendo ahí, lo que va a hacer es, primero me va a balancear esa temperatura que tienen las llantas, de manera tal que él llega y dice, mira, es que bueno, la izquierda es una llanta que en esta pista tiene mucha presión, ¿verdad? Porque las curvas son de baja velocidad, te tenés que apoyar mucho en esa rueda y demás. Entonces, pues bueno, lo que yo voy a hacer, es que te voy a tirar el toe para hacerlo un poquito más negativo o un poquito más positivo o lo que fuera ahí, y vas a cambiar el camber a tanto. Ahora, esos cambios que a veces ChatGPT nos da no se pueden hacer en iRacing, entonces también hay que hacerlo con un poquito de cabeza, no llegar y mandarse de jupa, además, y voy a hacer todo eso que usted me dijo, porque el mae te dice, vea, en adelante hágale el cambio del camber, ¿verdad? Que es lo que se puede hacer en lo del atrás, cámbiale el toe, cámbiale no sé qué, no, o sea, usted llega y diga, ok, vamos a ver, lo primero que van a hacer, lo de las temperaturas, voy a hacerle tal y tal cosa, voy a cambiarle el camber, adelante, atrás, lo que fuera, tengo que estar muy pendiente de si pasa tech, porque esa es otra cosa, ¿verdad? En iRacing nosotros estamos metidos en una vaina donde el setup que vos hagas no es predefinido por aquí hay un rango, hágalo usted, sino que tiene que pasar por lo que es el arbitraje, digamos, del setup para que su setup no sea ilegal. Entonces, por ejemplo, si yo llego y agarro este sprint rate y nada más lo empiezo a bajar, digamos, bueno, ¿cuál era el que decía? El que le bajo el camber o le subo el camber, era, yo no me acuerdo, mae. Vamos a ver, bueno, digamos como aquí. Nos va a aparecer este tipo de cosas. Digamos, ya nos dice, mae, el carro del lado izquierdo estaba muy bajo. Entonces haga algo, papi. ¿Verdad? Entonces nosotros pues ahí vemos qué le tenemos que hacer, ¿verdad? Y demás. Entonces vamos punto por punto. Primero el camber en todas las 4 ruedas. Después vamos a ver el toe en las 2 ruedas de atrás. Y ya después ahí vamos viendo. Lo que son, cuando usted le dijo al mae que usted no traccionaba bien de atrás al salir de la curva y demás, probablemente el mae lo manda a usted a cambiar lo que son los resortes, ¿verdad? Que ese es el sprint rate, que ocupa hacerlo un poquito más duro, que ocupa ponerlo un poquito más suave o demás. Eso usted lo va tocando ahí y lo va viendo. Una vez que usted hace eso, usted agarra ese carro y va y pega otras 7 vueltas. Y por lo general, a mí me ha funcionado que a la primera ya mi compa el ChatGPT es un mago, entonces el mae ya me nivela ese nivel de temperatura en las llantas. ¿Y por qué el nivel de temperatura de las llantas es tan importante? Porque ese nivel a final de cuentas te va a ir degradando la llanta de manera igual, digamos, alrededor de toda la llanta, y no, por ejemplo, si una parte está muy caliente y la otra no tanto, entonces esa parte va a empezar a fallar primero, y como esa parte es la que está caliente, esa parte es la que está bajo más estrés, vos vas a llegar y tener ese desgaste muchísimo más antes de lo que lo podrías tener si solamente hubieras metido pues esos parámetros en el ChatGPT. Entonces, aquí más o menos les voy a decir cómo es que lo hago. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, bueno, si esto carga, ¿verdad? Gracias, compa. No, me dejó mal aquí el compita. A veces carga, a veces no carga. Entonces déjame ver, porque aquí yo le mandé un pantallazo. Aquí está. Bueno, no se ve, pero bueno. Creo que es que está, aquí está, ok. Entonces, vea, aquí la vara lo que yo le puse, revisame los neumáticos, eso es todo, porque esto ya lo había hecho yo después de que el ya me dio toda la vara, digamos, del otro. Y entonces aquí ya el me dijo, bueno, mira, es que vos tenés 112, 119 y 125, eso está bastante decente y es en el izquierdo. Que en el otro está en 119, 113, 105, ok, está bien. Pero antes estaba como en 90 a un lado, 100 del otro y 120 del otro. Entonces, lo que me ayudó ahí fue a cambiarlo del camber y toda esa vaina y así. Y yo aquí le hablo aquí como un compita, le digo, siento, porque ya ahí le dije, que la presión y no sé qué, que cómo estamos de presiones y demás. Y entonces el compita de ChatGPT pues ya me dijo, tienes que bajar la presión a tanto, no sé qué. Yo, mi rey, lo único que deja es bajarlo a 125, a 152 kPa
¿verdad? Que es aquí, esto es lo menos que se le puede bajar la presión, entonces no se le puedo bajar más. Entonces me dice, bueno, ok, entonces lo que puede hacer usted ahorita es cambiarle el tow, cambiarle el camber y no sé qué, no sé cuánto. Entonces ya le dije, el camber que yo tengo adelante es de menos 2.8 y el detrás está en un menos 1.8, ¿qué les hago? Y el man acá ya me dice, mira, cambiarle el camber aquí, no sé qué, no sé cuánto, Y entonces, al final yo le cuento porque los cambios que él me dio aquí en este prompt me invalidaban el setup porque me lo hacía muy bajo. Al momento de bajar, de hacer el camber, pues más así, el carro pues se termina bajando, ¿verdad? Entonces pues la placa, que es la medición, me dice, está muy bajo. Entonces aquí le dije, lo que yo hice fue dejar la delantera izquierda menos 2.8, esta otra sí, esta otra sí, esta otra sí, porque si no me invalidaba el setup. Así está bien, ok, ya. Entonces me dijo, sí, perfecto. Y aquí le pregunté, ahora, estos cambios me van a hacer algún tipo de impacto en el manejo del vehículo, porque eso es algo importante. El momento de que él llegue y te cambia algo, vos puedes preguntarle, mira, bueno, ¿y eso que vos me hiciste, en qué me va a repercutir a mí en la carrera? Pero el mae me dijo, vea, como son cambios pequeños, lo que acabamos de hacer es decir, girar la vara menos de 1 grado, una vara así, eso solamente como para varas de temperatura, eso no te va a afectar nada en la carrera. Lo que más te va a afectar fue las varas que hiciste con el freno y demás así. Y entonces, ya con eso, yo le mandé un linda papi, ahí estamos. Y bueno, así es la cosa. Ya aquí yo le pregunto otras cosas, digamos, ya cuando ya termino de hacer el setup de la carrera, digamos, ya aquí le digo, yo estoy consumiendo 2.56 por vuelta, en la cual dura 10 minutos, más cerrar la vuelta que uno tiene, cuánto le echo de combustible, porque me da pereza pensar. Entonces, ya le dije, lo que usted tiene que meterle son 17.92 litros, entonces ya le puse 18 litros y con eso me fui a hacer quali y a cachete. Entonces, ChatGPT puede ser una herramienta bastante vacilona si usted la sabe utilizar. ¿Por qué? Porque si yo llego y le paso todo, un pantallazo del aero, un pantallazo del chasis, un pantallazo de los dampers, un pantallazo de los brakes, son 5 imágenes, son 5 tokens y ahí en 2 tokens ya se nos va el ChatGPT el Pro y nos llega el ChatGPT Mongolo, que eso no ayuda pues para nada. Cosas que no toco cuando toco setups, que si ustedes lo hacen, pues perfecto, pero todavía yo no he sentido de donde yo tenga la necesidad de cambiar algo, es lo que son los dampings de los carros. Yo eso todavía no lo toco, me gustaría aprender, pero todavía no le veo como, no me siento yo todavía en la necesidad, no he llegado al punto de que tener un damping con 2 clics más o 2 clics menos, hacen que el setup se sienta como una basura o el setup se sienta bastante bien. Esas son cositas que ustedes pueden llegar e ir explorando, pero yo lo que esperaba es que con este setup, con esta explicación, ya ustedes pudieran llegar a hacer algún setup y modificarlo por ustedes mismos, porque a final de cuentas, todos estos torneos, el de Beck, el de Raccoon, yo no sé, vienen otros por ahí que no los voy a mencionar, pero la idea de que esos sean open setups no es el hecho de hacerlo más complicado para todos, sino es para que todo el mundo se involucre en esta fase del sim racing que se habla muy poco. ¿Por qué se habla muy poco? Porque hay toda una industria alrededor de ello. Está Go Setups, está Dave Coach, está la gente de BRS, hay un montón de gente que gana mucha plata por simplemente tener una suscripción de alguien que simplemente va a llegar y decir, pásame el setup de esta semana, así. Y es comprensible porque hacer un setup, como vieron, toma bastante tiempo. Pero si ustedes lo que están haciendo es haciendo un setup para una carrera de un torneo, digamos del lunes o la del martes o lo que fuera, pueden dedicarle 2 horitas, las 2 horas que se ocupan de práctica, pues las pueden dedicar en esto. Espero que les haya gustado el video. Si tienen algún tipo de consejo que quieran dejar en los comentarios, algún tipo de secreto ahí que quieran tirar en los comentarios, como esto hace que el carro se comporte mejor o así. Ahora, otra cosa, por favor no tomen todo lo que yo dije como que fue una guía de lo que tienen que hacer, porque como yo les dije, yo tengo una manera muy específica de manejar. Yo tengo muchísimos otros compañeros que jamás me tirarían el brake bias hacia adelante, que más bien les gusta tirarlo hacia atrás,
pero simplemente a mí nunca me ha servido. Yo siempre me ha servido tirarlo hacia adelante y supongo que así es como yo manejo. No está ni mejor, no es ni mejor ni peor, es simplemente una forma de manejo más. Si les funciona perfecto, si no les maneja, no se obliguen a manejar de esa manera porque simplemente no van a estar cómodos. Una cosa que para que entiendan, yo no puedo con los carros que tienen el motor adelante. Entonces eso es una de las partes negativas de la forma en la que yo manejo. No puedo manejar el Mercedes, no puedo manejar el nuevo Aston Martin, no puedo manejar el Mustang, ninguno de esos carros. Y listo. Entonces, sin más, como les decía, ojalá que les haya servido de algo el video, que lo hayan visto ahí en su pasividad desde su casa. Y de nuevo, felicidades a la gente de la ASR por lo del torneo. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias más. Nos vemos en la próxima. Chao.